Soy David García Amaya, fotógrafo, profesor de fotografía, divulgador de la fotografía y este es el canal Viva la Fotografía, un canal dedicado a este maravilloso arte fotográfico que a todos nos enamora. Y en el día de hoy os voy a hablar de uno de los grandes proyectos de la historia de la fotografía que fue la Farm Security Administration. Seguramente habréis visto alguna de las imágenes que vamos a ver en este vídeo porque ya forman parte de la historia de la fotografía. Esas imágenes realizadas por Dorothea Lange, por Walker Evans, por ejemplo, dentro de ese gran proyecto que ya os digo fue la Farm Security Administration. ¿Y qué fue esto de la Farm Security Administration? Fue un organismo público en los Estados Unidos creado para ayudar a los trabajadores agrícolas a volver a encontrar trabajo, por ejemplo, a educarse, a formarles dentro de ese periplo económico que fue la depresión, la Gran Depresión. En la década de 1930, Estados Unidos sufrió una gran crisis económica y la gente humilde, la clase media, la clase baja, sufrió mucho esa situación, esa crisis que estaba viviendo Estados Unidos. Y para ayudarles se creó este organismo público dentro de lo que se llamó el New Deal, ese gran proyecto de recuperación económica del gobierno de Franklin Roosevelt. Y dentro de la Farm Security Administration existió un departamento fotográfico que se encargó de documentar todo el esfuerzo que se estaba haciendo y también de sensibilizar a la opinión pública para que empatizaran con la situación que estaban viviendo millones de estadounidenses. Ese gran esfuerzo económico necesitaba también el respaldo de la población y el trabajo de los fotógrafos consistió en realizar imágenes que sensibilizaran a la opinión pública para apoyar este gran proyecto. Este gran documento fotográfico fue dirigido por Roy Stryker, que contrató a los mejores fotógrafos norteamericanos de la época, como Dorothea Lange, como Walker Evans, como Gordon Parks, Arthur Rothstein, entre otros. Y es un archivo gráfico increíble que casi un siglo después nos sigue emocionando cuando vemos fotografías como esta que estamos viendo aquí, la increíble calidad de Dorothea Lange para captar el sufrimiento humano, para captar la desesperación, por ejemplo, de esta mujer en esta imagen de Dorothea Lange. El contexto de este gran proyecto fotográfico, la Gran Depresión que se estaba sufriendo, que estaba viviendo los Estados Unidos después de la crisis del 29, dejando a millones de norteamericanos sin empleo y en pobreza extrema, que tuvieron que buscarse la vida, tuvieron que emigrar a otros estados de los Estados Unidos y debido a ello el gobierno de Franklin Roosevelt implementó ese New Deal dentro del cual estaba la Farm Security Administration. También se sufrieron esas tormentas de polvo, lo que se conoció como la Dust Bowl, que empeoró todavía más las condiciones de muchos norteamericanos, destruyendo cultivos y obligando a familias enteras a emigrar en busca de trabajo, familias como la que estamos viendo aquí en esta fotografía de Dorothea Lange. Anteriormente a la Farm Security Administration, el organismo se llamó Resettlement Administration. En 1937 se transformó en su nombre con el que es conocido, la Farm Security Administration, ampliando su enfoque para incluir préstamos agrícolas, capacitación y programas de documentación visual, como fue el trabajo de estos grandes fotógrafos. Aquí estamos viendo esta imagen de Arthur Rothstein. Este fue el director de la Farm Security Administration dentro de la división, de lo que era la división fotográfica, economista y fotógrafo amateur, y su visión era construir ese archivo visual que representará la complejidad, el sufrimiento que se estaba viviendo en gran parte de los Estados Unidos, siguiendo una narrativa coherente. Lo que quería Roy Stryker es bueno, pues un gran documento gráfico de la situación de pobreza, sensibilizar a los norteamericanos que empatizaran con la situación de esos millones de compatriotas. Hay veces que se ha acusado a este gran archivo fotográfico de ser excesivamente propagandístico, tal vez lo era, pero lo que
fotografiaron esos grandes maestros de la fotografía era real, no se inventaron el sufrimiento, no se inventaron la situación de esas personas, pero es verdad que se buscaban imágenes especialmente emocionales, especialmente sensibles. Ese era el gran propósito del proyecto. Estas fotografías, muchas de estas fotografías aparecieron en las grandes revistas de la época para que tuvieran mayor difusión. Aparecieron en la revista Life, en la revista Fortune, alcanzando a gran parte de la población norteamericana porque en esa época esas revistas tenían millones y millones de lectores. Otra imagen, en este caso, de Ben Shahn con esa casa bastante paupérrima que demuestra un poco bueno, pues la situación de pobreza en la que seguramente estaría viviendo esta familia y esa mujer con, bueno, con un gesto un poco abatido, un poco triste, en el que vemos en esta fotografía. Era un estilo fotográfico y un enfoque documental, capturando retratos íntimos, capturando la vida, las condiciones de esas personas, el entorno también. Se mezclaban fotografías de retrato con fotografías de contexto, con fotografías de los espacios en los que vivían esas personas. Tenía un amplio espectro narrativo y muchas veces se realizaban ensayos fotográficos en los cuales se seguía el día a día de la vida de alguna familia que estaba padeciendo esa miseria, esa pobreza. Había muchos temas que eran abordados, ya os digo, las condiciones de vida, las infraestructuras, también se hizo especial enfoque en la situación de las personas negras, en las personas afroamericanas, las escuelas, los mercados, las tradiciones culturales. Fueron un gran retrato de la vida rural durante las décadas de 1930. En este caso, fijaos, ¿no? Estos niños sucios, con esa ropa roída, igualmente en una casa bastante pobre, ¿no? Por la impresión que da en esta fotografía de Ben Shahn. Esta tal vez sea la imagen icónica, la imagen que representa la Farm Security Administration, esta fotografía que se conoce como Madre Migrante, que fue realizada por Dorothea Lange, esta mujer que se llama Florence Owens Thompson, y sus hijos se los encontró cuando estaba Dorothea Lange viajando por los Estados Unidos. Estaban durmiendo en una especie de tienda de campaña, se acercó a ellos y empezó a fotografiarles, captando esta fotografía impactante, esa mirada que todavía nos sigue conmoviendo, emocionando, mezcla de desesperación, de esperanza, esos niños acurrucados en el cuerpo de esa madre que a pesar de las adversidades parece que mira al futuro con entereza, con esperanza. Qué calidad, ¿no? Qué calidad de fotografías las que consiguieron estos fotógrafos y cómo nos siguen conmoviendo estas imágenes tan poderosas, tan tremendas. También Walker Evans, uno de los grandes revolucionarios de la fotografía, un fotógrafo, podríamos decir, más artístico, que es verdad que no encajó muy bien dentro del espíritu de la Farm Security Administration. Walker Evans era un fotógrafo más libre, era un fotógrafo que no estaba cómodo con ese espíritu un poco propagandístico de este organismo. Duró poco dentro de la Farm Security Administration, pero realizó imágenes que también forman parte de ese gran legado. Incluso Walker Evans llevaba a Washington las fotografías que menos le interesaban y se quedaba para él mismo las fotografías que resultaban más interesantes. Pero ya os digo que no se sintió muy cómodo, era un fotógrafo más frío, más conceptual, que no pretendía buscar la emoción por la emoción, era más sobrio, era más directo en sus encuadres. Los fotografiados aparecen con bueno, una cierta sobriedad a pesar de las condiciones que evidentemente estamos viendo, ¿no? Descalzos, ropa roída, cierta miseria, suciedad en esta casa, pero fijaos cómo miran directamente a cámara, no es esa mirada perdida de Dorothea Lange, sino que en las fotografías de Walker Evans los fotografiados miran con cierta entereza, con cierta sobriedad. No son fotografías que nos emocionen tanto como las de Dorothea Lange. Y eso no es lo que buscaba Roy Stricker.
el director de este proyecto fotográfico. Gordon Parks también, uno de los primeros grandes fotógrafos afroamericanos, que tiene esta imagen que representa la situación del pueblo americano, afroamericano, de color dentro de los Estados Unidos. Esta mujer que trabajaba dentro del organismo, dentro del edificio en Washington, y fijaos qué imagen tan icónica, con esa bandera de los Estados Unidos, con esa persona negra de color, con esa escoba, con esa fregona, y qué simbólica puede ser de la situación que vivían en esos momentos los afroamericanos dentro de Estados Unidos. Otros fotógrafos destacados que trabajaron en la Farm Security Administration: Arthur Rothstein, Ben Sand, Marion Post-Walker, Russell Lee, entre otros muchos grandes fotógrafos. Aquí estamos viendo una imagen de Arthur Rothstein que también es una imagen bastante recordada porque fue realizada durante esas tormentas de arena que arrasaron muchas localidades, muchos cultivos en los Estados Unidos. Y fijaos, ¿no? Esa familia envuelta en esa nube de polvo, en esa nube de arena, que parece que están buscando refugio. El trabajo de la Farm Security Administration fue copiado, luego ha sido un ejemplo para iniciativas realizadas por ONGs, por organismos públicos, por organismos privados. Es un espejo donde grandes proyectos documentales se han fijado. Otra imagen interesante, en este caso, de Ben Sand. Es cierto que, como os he comentado, ha habido críticas también a este proyecto por ser excesivamente propagandístico. Era lo que pretendía Roy Stricker, ¿no? Sensibilizar, emocionar a la opinión pública estadounidense para apoyar todo ese esfuerzo económico que se estaba realizando. Ha habido críticas en ese aspecto, pero bueno, pues desde luego que era lo que pretendía, y los fotógrafos que estuvieron ahí no se inventaron lo que ocurría delante de su cámara, sino que tenían desde luego esa misión, tenían ese estilo que seguir, y fue lo que buscaron en esas imágenes. Roy Stricken organizó el archivo de manera muy rigurosa, tenía una serie de patrones, de pautas que debían seguir los fotógrafos. Los fotógrafos utilizaron cámaras de formato medio, de gran formato, por lo tanto consiguieron imágenes con una calidad excepcional, con una muy buena nitidez, y ese gran archivo fotográfico está en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, es accesible y está formado por más de 175.000 negativos. Fijaos, el enorme legado fotográfico. Otra imagen de Dorothea Lange, igualmente, fijaos, ¿no? Qué magia tenía a la hora de captar a los seres humanos Dorothea Lange, en este caso otra familia que se asoma por esa especie de carpa, tienda de campaña en la que tal vez estarían viviendo. La gran mayoría del archivo fotográfico es en blanco y negro, pero también se realizaron fotografías en color con esas primeras películas de Kodachrome a partir de 1939, principalmente con los fotógrafos Jack Delano y Russell Lee. Utilizaron el color, no son imágenes tan recordadas o tan vistas, pero también son muy interesantes. Por ejemplo, la que estamos viendo en esta imagen, una fotografía de Walker Evans. Cuando se fue acercando la Segunda Guerra Mundial, los esfuerzos fueron declinando, el trabajo de la Farm Security Administration se fue apagando, se integró dentro de la Oficina de Información de Guerra, y ya el trabajo de los fotógrafos fue disminuyendo según se incorporaba Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. El legado, el archivo fotográfico, está formado, como he dicho, por más de 175.000 negativos. Está conservado en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Es de acceso libre. A través de Internet se puede acceder a gran parte de las imágenes y forma parte, desde luego, de la historia de los Estados Unidos, y siguen influyendo estas imágenes en los fotógrafos documentalistas, en los fotógrafos sociales a la hora de abordar un trabajo. También aquí, fijaos, ¿no? Interesante cómo Walker Evans se fijaba en los detalles, ¿no? En la vestimenta de estos niños que parece que están esperando una cola, ¿no? Parece que están en una fila, y vemos también la ropa roída, el calzado deteriorado.
Al final no hace falta muchas veces fotografiar la cara de las personas, sino que los detalles nos pueden hablar también de la situación en la que se encontraban. La Farm Security Administration, como he comentado, fue bueno, un proyecto que ha influido en otros proyectos. Por ejemplo, en el gobierno británico realizó un proyecto que se llamó Mass Observation, que fue también un gran archivo fotográfico de la situación de Gran Bretaña en los años 50, 60 y también una gran iniciativa fotográfica mucho menos conocida. Las imágenes de la Farm Security Administration han trascendido el tiempo, demuestran el poder de la fotografía como testimonio visual, como agente de cambio. Capturó una época de crisis con una profundidad emocional y estética que nos sigue conmoviendo, que siguen resonando esas imágenes dentro de nosotros cuando vemos las fotografías, por ejemplo, estas imágenes de Dorothea Lange, ¿no? La fuerza que tiene la fotografía para conmover, para emocionar, para transmitir sensaciones como hicieron estos fotógrafos en esa década de 1930. Un gran y maravilloso legado fotográfico, el de la Farm Security Administration. Espero que os haya resultado interesante este vídeo. Si os ha gustado, darle like, podéis comentar, podéis compartir y volveré con nuevos vídeos dedicados a este maravilloso arte fotográfico. Muchas gracias.